periodista que ha tenido un gran trabajo en México en estos últimos días con motivo de la visita de Francisco a nuestro país. Bernardo, bienvenido como siempre, gracias Carmen, por estar aquí. buenas noches. Bueno, te aprecio mucho que estés aquí después de un gran trabajo a lo largo de varios días de toda esta visita y de los meses anteriores, porque te tocó coordinar, dirigir la cobertura y los contenidos editoriales de la televisión pública, de una parte de la televisión pública mexicana, que es el Canal 11. Sí. Sobreviviste a esa intensidad, al final de cuentas. Sí. Lo que pasa es que ahí, desde hace 2 años, tengo un programa que se llama Sacro y Profano, que sale todos los lunes. Y cuando iba a venir el Papa, cuando anuncia, presento un proyecto, sobre todo pensando como en mesas, ¿no? Mesas de análisis. Pero se pasó bien la idea y aquello se convirtió en que casi todo el canal estuvo involucrado en un proceso, con unas grandes dudas, cómo un canal público iba a transmitir un evento religioso, ¿no? En términos de Estado laico. Es un tema del que hablaremos esta noche. Entonces ahí el tema era, hay que diferenciar entre una emisión religiosa y una emisión sobre la religión como cultura, como parte de la cultura. Y por ahí nos fuimos, y la verdad que fue muy interesante porque a diferencias de la televisión comercial, pública, en 37 años que fue la primera visita del Papa, no han cambiado, siguen siendo las mismas coberturas moquientas, descriptivas. ¿Moquientas? No. De mocos, dices. O sea, de lloriqueo. Lloriqueos, ¿no? El Papa, la exaltación del personaje, la descripción absoluta, qué comió el Papa, dónde se sentó, basta, ese tipo de cosas. Y creo que el tema central era el contenido, qué viene, qué va a decir, cómo lo dice, cuáles son sus interlocutores, claro, qué quiso decir, qué cayó, cuáles fueron sus silencios, con especialistas, con expertos en juventud, expertos en temas de carcelarios, o sea, ahí donde iba. ¿Comió papaya por la mañana? O cosas por el estilo. ¿Qué es lo que uno ve en la televisión? Esos detalles, ¿no? Que al piloto, ¿cómo sintió el Papa? ¿No? Estaba muy contento y muy cansado. A la azafata, ay, no pude, me dio la emoción y se pone a llorar, por amor de Dios. Un país moderno requiere, somos adultos ya no somos niños. Entonces requerimos de emisiones serias, de contenido, de análisis. Y bueno, pues fue lo que sucedió en esta parte de la televisión con tu presencia y la de muchos otros en el Canal 11, que es parte de lo que estábamos comentando, Bernardo Barranco. Y yo te aprecio que estés aquí en CNN como has estado en otras ocasiones, pues ahora que estamos ya en la fase final de la revisión, una vez que ya se sabe parte de lo que dijo el Papa en el trayecto de regreso, las cosas que no se dijeron en México, las cosas que dijo sobre los no encuentros, por ejemplo, lo de Ayotzinapa, sobre el tema de la pederastia, que tampoco fue asunto mayor en México en su presencia física. ¿Qué balance puedes hacer de las luces, de las sombras, de lo que se dijo y de lo que no se dijo y de cómo se dijo lo que sí se dijo? Sí, yo creo que el Papa trajo sobre todo una agenda social, su manera de abordar el tema en términos de teoría de la comunicación es muy particular, porque él es un hombre de gran autoridad moral, una persona creíble, un líder positivo, y por lo tanto sus mensajes eran crípticos, eran muy amplios, porque los interlocutores eran diversos. Y cada uno puede tener incluso interpretaciones diferentes. Ahora, tocó llagas no cicatrizadas, indígenas, por ejemplo. ¿Indígenas? El tema es de Samuel Ruiz, que lo reivindica, el tema de migraciones, ¿no? Que fue un tema también muy importante, el mundo del trabajo. Es decir, abordó cuestiones de fondo en donde el mensaje social del Papa es de crítica al sistema en su conjunto, porque descarta. Descarta es una expresión muy argentina, que es como el que desecha, ¿no? El que no recicla, el que los viejos son desechables, ¿no? Los discapacitados porque no son productivos, los jóvenes que no entran al trabajo. Bueno, esa expresión y el Papa está mucho por la inclusión, ¿no? Por cómo incluirlos. Incluso los dos grandes personajes que reivindica son dos padres pastorales. Uno, Samuel Ruiz, en la oración que tuvo en la tumba, y Vasco de Quiroga. Los dos papás, Tatic y Tata, ¿no? Y son
además con signos ideológicos muy diferentes. Y la última cuestión acá es, así como en lo social fue como muy genérico, con diferentes interlocutores e interpretaciones, en lo religioso fue específico. Es decir, a los obispos sí les cayó, los sacudió, les dijo, los regañó, pero sobre todo los sacudió. ¿Y ¿no? ¿Crees que entendieron a quién se refería? Yo creo que el gran perdedor en esto es Norberto Rivera y su banda, por así decirlo. A ver. ¿No? Norberto Rivera, pues, por la actitud principesca que tiene, por la falta de efectividad pastoral, por la falta de actitud frente a la gente. ¿Qué diferencia el Papa que camina, ve a los niños, los besa, tal, y Norberto Rivera nunca en su vida ha hecho eso, ni siquiera tocar con la mano? Yo creo que se ensuciaría, es decir, es distante en términos pastorales. Creo que el Papa marca a los obispos lo que debe ser, dejar de ser sectores aburguesados, dejar de ser actores de la clase política. Y eso me pareció muy importante. ¿Que los va a asumir? No sé todavía. Les puede resbalar, como a la clase política, que también les dio una buena zarandeada, y a la clase política, después de zarandearlos, la frase más fuerte fue la de el bien común devaluado. ¿Qué es bien común? Sencillamente, o el tema más es la dignidad humana. Le resbaló a los segundos y querían sacarse la foto, quieren estar con él. Velasco se inclinó y al estilo de Fox le besó el anillo. Es decir, una clase política descompuesta. ¿Y esa clase política en falta con el Estado laico mexicano? Por supuesto. ¿No? ¿Cuántos preceptos constitucionales se habrán dañado en esta visita papal? Para empezar, el presidente. El presidente. Para empezar, en la Basílica, para empezar, que habla del Estado laico, ¿no? De la libertad religiosa, etcétera. Y después el mismo presidente lo deja con este pueblo orgullosamente guadalupano. Tanto Roberto como otros dijimos, bueno, ¿y los 20 millones que no son guadalupanos, dónde quedan? 20 millones son varios países centroamericanos, 20 millones es Chile, 20 millones son Paraguay, Uruguay, juntos por 2. ¿No? Entonces, es increíble la falta, pero yo creo que no solamente es una debilidad conceptual, sí, ¿no? Sino es un pragmatismo en la clase política. Lo religioso se está convirtiendo en una especie de fiebre contagiosa en la clase política, ¿no? En la que hay una especie de epidemia de fe. Es decir, ante la imposibilidad de sentirse la clase política legitimada por su acción, en lo social, en lo político, por sí misma, voto, por sí misma, ¿no? Va a lo religioso, como en la Edad Media. En la Edad Media, ¿es una regresión? Dios daba legitimidad a los gobernantes. Por supuesto que es una regresión. Y acá es como el pasaporte a la ética, ¿no? Yo soy cristiano, como el Papa, yo también tengo valores, yo también puedo ser una buena persona. Es decir, ese dor en el cual se ha convertido la clase política mexicana busca ya no en el pueblo la legitimidad, sino busca en Dios y en todo lo divino, lo que no puede conseguir, como dices tú, per se, por su desempeño propio. Bernardo Barranco, más que oportuno comentar este libro que es tuyo, un libro que empieza a circular desde 2015. No, hace unas semanas empezó. Pero una semana. Está aquí con fecha 2015. Ah, o sea ¿sí? que, no, 2016. 2016. Sí, Bueno, está circulando. Yo ya lo hacía para fines de 2015. 2016, que aparece en escena, pues en un momento preciso. Claro. Las batallas del Estado laico, que escribe Bernardo Barranco, con el prólogo del espléndido Roberto Blancarte, la reforma a la libertad religiosa. Y aquí, Bernardo, te detienes en una parte de esta historia mexicana, sí, y estas batallas por el laicismo en nuestro país. Vaya que si viene al caso, sí, que nos cuentes de esto para leer, interpretar, analizar y discutir el alcance y significado que tiene para México, digámoslo así, la conducta de la clase política, ajá, que acabas de narrar, frente a la visita del Papa Francisco. Sí, totalmente. El libro empieza con una anécdota, que es un programa de radio de Jacobo Zabludowski. La entrevista a Peña Nieto. La entrevista a Peña Nieto, el último informe, el sexto informe de Peña Nieto, y hizo una gira por diferentes estaciones, medios, para explicar su informe. Llega tarde al programa de Jacobo Zabludowski, que era de 1 a 3, así se llama todavía el programa,
Y llega y le dice, perdón, Jacobo, estoy un poco retrasado, pero aquí estoy, aquí con tu auditorio, tal. Jacobo guarda silencio y le pregunta, señor gobernador, dígame su definición de Estado laico. Bueno, Jacobo, yo vengo por la cuestión de mi informe. ¿Me puedes repetir la pregunta? Estado laico, señor gobernador. Silencio. Estado laico, se pregunta y dice, ¿no es algo que tiene que ver con la separación iglesia-estado? Ahí corto. Este personaje, con filtraciones que tuve, ¿no?, junto con la clase política, acuerdan, ¿no?, el PRI, el PAN, el PRD, la reforma al artículo 24, que es sobre la libertad religiosa. Lo increíble es que un personaje que no tiene claro qué es el Estado laico esté en una perspectiva, en una tesitura de transformación de un artículo que atañe directamente el carácter laico del Estado en el tema de la laicidad. Pero no solamente eso, sino que la primera formulación, la propuesta original, tendía a introducir la catequesis al interior de las escuelas públicas y otras cosas, que tengan medios de comunicación, etcétera. Cosa que causó cierto revuelo en ciertos circuitos. Déjame hacer una pausa, Bernardo, claro, y retomamos esta conversación contigo. Un momento más. Regresamos, Bernardo Barranco, seguimos hablando entre este balance de la visita de Francisco a México, que ya nos dio pie para hablar del tema de la laicidad. Ayer estuvimos aquí con Fernando González, que fue muy crítico precisamente sobre el tema de las afectaciones al Estado laico a partir de lo que ha sucedido con la conducta de la clase política mexicana. Pero nos da pie esta charla, además del balance en general, de hablar precisamente de las batallas del Estado laico. Y en este momento y en este contexto, la importancia que tiene que la sociedad mexicana tenga claros los ejes de dónde está parada esta parte de su historia, esta parte de sus leyes y de su identidad, en buena medida. Claro. Te quedaste en la narración de cómo llegó el punto de la modificación al artículo 24 de la Constitución en el 2012. En el 2012, que fue justo cuando iba a venir Benedicto XVI y que muchos plantearon que iba a ser un regalo para el Papa, ¿no? El que se abriera la libertad religiosa y se redefiniera el carácter laico del Estado, ¿no? Que era, bueno, un tema que movilizó en algunos circuitos, porque era tocar el corazón del Estado moderno Así mexicano. Es. Y entonces viene un trueque. Y el trueque es, se saca del arcón de los recuerdos una propuesta de cambio al artículo 40 sobre el carácter laico del Estado, ¿no? Y se mercadea con el artículo 24 constitucional. A esos niveles llega la clase política, ¿no? Y entonces, ¿y equilibran el partido? Se equilibran, todos se dicen contentos, ¿no? Y entonces va y pasa en las dos cámaras, a través de una presión muy grande de grupos seculares, de homosexuales, católicas por el derecho a decidir, algunas iglesias, etcétera. Se llega a una formulación, se depura un poco y después se manda a las cámaras locales. Y es ahí donde entra una supuesta secta que dice tener cerca de 5 millones, según el INEGI tiene 150,000 o 180,000, ¿no? Pero que se opone de manera radical y hace un cabildeo tremendo. ¿La iglesia del fin del mundo? No, la iglesia, la luz del mundo. La luz del mundo, la luz del mundo, perdón. Y esta iglesia hace un cabildeo militante, disciplinado, balconea, presiona a los diputados locales, es un momento también de elecciones, muchas veces se transfiere la discusión y dura 1 año, 8 meses la discusión en los estados, hasta que finalmente se mete disciplina y se aprueba. Pero nos muestra, el libro narra esta historia del profundo y peligroso pragmatismo de la clase política mexicana, que es capaz de vender hasta su progenitora, en el buen sentido de la palabra, ¿no?,
por alcanzar objetivos de corto plazo. Esto es lo que más duele de una clase política, que llegan a acuerdos, se dicen muy civilizados. Tú dices que esta reforma fue para congraciarse con Benedicto XVI y su En un principio fue una iniciativa del PRI. Incluso la iniciativa original fue de López Pescador del PRI. ¿Qué lecciones nos dejó todo esto? ¿No? Nos deja lecciones muy importantes en el sentido de que la tradición laica del Estado mexicano es una tradición evidentemente que tiene que cambiar, es dinámica, evoluciona, no se puede quedar estática. No nos podemos quedar en el siglo XIX. Tampoco nos podemos quedar con un falso axioma. El axioma dice: a mayor Estado laico, menor libertad religiosa, o viceversa, a mayor libertad religiosa, menos Estado laico. Es falso este planteamiento. Lo que sí se pone en cuestión es que el Estado laico, por lo menos en todo este debate, tiene 3 elementos básicos. Uno, tiene que separar la esfera de lo político y lo religioso. Es parte de nuestra tradición. No, es la esencia del Estado laico. El Estado mexicano moderno surge con una ruptura del poder religioso. Es una parte de la identidad del Estado mexicano. Una segunda cuestión es el respeto a la libertad religiosa, de creer o no creer, ¿no? Creer en lo que tú quieres, siempre y cuando no afectes intereses de tercero. Y el tercero, que es el más importante, es el de la equidad. El Estado laico tiene que ser, ante todo, un Estado que guarde los equilibrios y defienda el interés de las minorías. De ahí que no solamente es de los religiosos, sino también homosexuales, ¿no? Etnias, ¿no? Grupos pequeños que en el Estado ven un cobijo. El problema con esta clase política pragmática que tenemos es que en cualquier momento puede violar los preceptos. Por ejemplo, el caso de Enrique Peña Nieto, después de haber hablado del Estado laico y la libertad religiosa, cuando dice el pueblo es guadalupano, está etiquetando al pueblo. El mismo Papa dijo: el pueblo en México, la categoría pueblo, es casi una categoría mítica, ¿no? En este caso, Peña Nieto está etiquetando de manera arbitraria a un conjunto de mexicanos que no se reconoce con esa etiqueta, que no son guadalupanos y luego entonces mucho menos católicos. Tú pregúntale a un protestante o a un evangélico si creen en la Virgen de Guadalupe y vas a salir corriendo, Carmen Aristegui, porque son bravos para esas cosas. Entonces ahí es donde me preocupa este pragmatismo, quedar bien con esas estructuras y sobre todo en la práctica que se privilegia a la Iglesia Católica. Dijiste, Bernardo Barranco, que aquí se hizo un mercadeo entre los legisladores para finalmente aprobar y publicarse y ser ya parte de la Constitución el artículo 24 y el artículo 40. El artículo 24 con el tema de la libertad religiosa, que se redacta de una cierta manera, y el artículo 40 que hace contrapeso y que explícitamente establece la prohibición de, entre otras cosas, utilizar con propósitos políticos la presencia en actos religiosos por parte de funcionarios de autoridades. Déjame hacer una pausa, sí, claro, y detengámonos ahí, porque ¿qué fue lo que pasó en México con la clase política que da la idea que estaba contabilizando réditos políticos, claro, con cada una de las escenas con el Papa Francisco también como parte de la lectura de lo que pasó? Después de la pausa regresamos con Bernardo Barranco esta noche en CNN. En la parte final regresamos con Bernardo Barranco, hablando con él sobre la visita del Papa. Volvemos. Y optó por lo más fácil de... Bueno, entramos en la parte final, Bernardo, de esta conversación. Me quedé con el tema de lo que explicaste sobre las batallas del Estado laico, este libro que está circulando de Grijalvo en estos días y que, bueno, viene muy a cuento con el obligado debate en México sobre el Estado laico a raíz de lo que ha ocurrido con la clase política mexicana. Sobre este artículo 24 y este artículo 40 de la Constitución, que fueron aprobados al mismo tiempo, pero como una especie de negociación, has dicho, al final de cuentas, con estas características. En el 40, al final se queda una prohibición respecto a la utilización política. Bueno, falta una secundaria. Simplemente es el carácter de la República Mexicana, pero hay República laica. República laica. Estado laico en un lado y República laica. El tema está sobre todo en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe de manera explícita que los funcionarios primero participen en reuniones religiosas,
¿no? Y tres, que utilicen lo religioso con afanes de política pública. Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿y qué ocurrió? No, ¿Qué piensas? Yo creo que hay una tendencia en la clase política, con esto que habíamos dicho, esta necesidad de encontrar legitimidad en otro espacio, con otra dimensión, pero es algo que viene ocurriendo con gobernadores que entregan su tarea al Sagrado Corazón de Jesús, los Duarte, tanto Duarte de Veracruz como Duarte del norte de Chihuahua, ¿no? Margarita Arellano, que entrega con su corazón abierto las llaves de la ciudad a Dios, ¿no? Hoy está acusada de peculado, igual que Duarte, con todas las trampas. Es decir, y muchos alcaldes y presidentes municipales que están en esta tónica. Es un problema serio porque estamos faltando a una tradición. Y si esta tradición... Algo más que una tradición, una definición jurídica y legal. Y toda una trayectoria del Estado moderno mexicano, es un perfil, una identidad de nuestro Estado moderno mexicano. El problema es cuando estos planteamientos, estas reglas, estas leyes son chiclosas, ¿no? Y cada quien las interpreta y las viola a su manera, ¿no? El primer agresor fuerte fue Vicente Fox cuando vino el Papa, Juan Pablo II, en 2002, se inclina y besa el anillo. Se armó un escándalo tremendo y el argumento era cómo el presidente se inclina y besa el anillo a otro jefe de Estado. Y ahí los panistas y sectores de la clase política dijeron, no, es que no viene, el Papa está en su carácter de líder espiritual y religioso y Fox es católico y le está haciendo una expresión a su líder religioso. Ahora que viene Francisco, querían que fuera al Congreso, ¿no? Y dijo, no, un cura en el Congreso, este es jefe del Estado. Es decir, ¿te das cuenta? Estuvo en Palacio Nacional. ¿Cómo? Además fue interesante. Fue interesante porque no fue a Los Pinos. Los Pinos, técnicamente, la casa del presidente. Todos los papas habían ido a la casa del presidente, el Palacio Nacional, al ámbito público. En su calidad de jefe de Estado, fue a la sede del Estado mexicano, lo cual es muy diferente, ¿no? Bernardo, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Si apenas estamos entrando. Pues estamos entrando al tema, pero ya ves, Karina Maciel dice que se acabó. Se acabó el programa, así que habremos de volver a reunirnos, si te parece bien, para seguir platicando. Claro que sí. Bueno, gracias, Bernardo, por estar aquí, y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pues sin hablar, se acabó el tiempo otra vez. Buenas noches, hasta mañana.